Jueves 12 de febrero, bienvenidos a las noticias. A las 6, el Senado aprueba la reducción gradual de la semana laboral de 48 a 40 horas, una reforma que establece una disminución de 2 horas cada año hasta consolidar este esquema en 2030. El presidente de Coparmex expresa su respaldo a esta reforma, asegura que continúa el diálogo para que la reforma también beneficie a sectores como el turismo y la minería, donde las jornadas laborales llegan hasta las 24 horas del día. Continúa el llamado de las autoridades de salud. Hay que vacunarse contra el sarampión. Confirman que hay 28 millones de dosis disponibles. Ratifica la Suprema Corte la legalidad de penas de hasta 50 años para secuestradores en el estado de Veracruz. La jefa de gobierno Clara Brugada niega que en el Parque Bicentenario se vaya a construir el nuevo estadio de Cruz Azul. Dijo que hay acercamientos con el club para encontrar la opción más adecuada. El cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, fue provocado por una disputa interna entre el Pentágono y la Administración Federal de Aviación. Desmienten que la medida se haya debido a la presencia de drones de grupos criminales. ¿Cómo están? Buenos días, un placer que nos acompañen esta mañana a las 6, lo más importante como siempre a través de nuestra pantalla. ¿Cómo andan en radio 95.7 de FM, la frecuencia del Instituto Politécnico Nacional? Síganos, estamos en todas las redes sociales y en la página de 11 Noticias Digital. Si escanea este código QR puede obtener más información acerca de lo que compartimos en noticias con ustedes, nuestra audiencia. Vamos a iniciar. Fue un largo debate el que tuvo ayer en el Congreso, más de 6 horas, y el Pleno del Senado aprobó de forma unánime ya la reforma para establecer una semana laboral de 40 horas. Sin embargo, la reducción sería progresiva entre 2026 y 2030. Y es que de acuerdo con el dictamen, esta reforma beneficiaría a 13.5 millones de personas trabajadoras. Y de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, nuestro país, México, ocupa un lugar destacado entre los países de América Latina con la jornada laboral más larga, trabajando así entre 45 y 48 horas a la semana. Luis Valdés con los detalles de esta maratónica discusión en el Senado. Esta reforma a más de la mitad de los trabajadores de México no les va a beneficiar absolutamente en nada. Cuando ustedes tenían el poder eran tan cínicos que buscaban convencernos de que con un salario de 80 pesos una familia podía salir adelante. Reducir las horas no sirve de mucho si no se garantiza un descanso verdadero. No podemos permitir que el descanso se negocie. Los del PRIAN, ellos fueron quienes decidieron que el Estado debía ser mínimo, y ahí sí comenzó un ataque en contra de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos. El Senado aprobó por unanimidad la reforma que reducirá de 48 a 40 horas la jornada laboral. ¡Vivan los derechos de los trabajadores! ¡Viva la jornada laboral de 40 horas! A partir del siguiente año, la reducción será de 2 horas. Así se llegará a 46 horas y así cada año hasta alcanzar las 40 horas a la semana en el 2030. La reforma concede un día de descanso por 6 de trabajo. Los trabajadores podrán laborar hasta 12 horas extras a la semana, distribuidas en hasta 4 horas diarias. Estas se pagarán al 100% de la hora ordinaria y si el tiempo extra supera este margen, los empleadores deberán pagar 200% más de la hora ordinaria. Y las personas menores de 18 años no podrán trabajar horas extras. Durante las 6 horas de debate, la reforma fue defendida por el bloque mayoritario, integrado por Morena, Partido del Trabajo y El Verde. Esta reforma tiene nombre y apellido. Son las y los trabajadores que salen de casa antes de que amanezca y regresan cuando ya es de noche. Son las mujeres que además de jornadas extensas cargan con la mayor parte de trabajo de cuidados no remunerados. Y aunque el PRI y el PAN se dijeron a favor, en sus posicionamientos acusaron que es una medida electorera. La reforma laboral que hoy se discute en este Senado
destroza las expectativas de millones de trabajadoras y trabajadores de México. Sabemos que esto es un avance absolutamente insuficiente. Entonces, esta es una simulación, es una narrativa electoral. El dictamen fue avalado y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación. 11 Noticias, Luis Valdés. Así es, la Cámara de Origen fue el Senado y ya diputados dio cuenta de recibida la minuta de esta reforma electoral. Lo hizo ayer por la noche. Aquí las imágenes. Previamente, ahí en San Lázaro ya se había aprobado turnarla de inmediato a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo. Ahí se va a analizar sin retrasos administrativos, es lo que aseguran las y los diputados. Un trámite legislativo que se va a formalizar en la próxima sesión programada para el martes 17 de febrero. Veremos si hay ajustes, si pasa tal y como le envió el Senado, si se escuchan más voces acerca de algunos asuntos pendientes que quedaron por ahí, los 2 días de descanso, en fin, una jornada intensa en el Senado, está en diputados, ya veremos si hay nueva ley de la reforma laboral de 48 a 40 horas. Los empresarios también están pendientes de esta discusión. El titular de Coparmex, Juan José Sierra, externó su respaldo a la reforma laboral. Dijo que fue una buena medida en donde la reducción de 48 a 40 horas tiene que realizarse de manera gradual. Parece que sería aplicable al 1 de enero del 2027 y a partir de ahí hasta el 2030 una reducción de 2 horas por año. Esto permite a las empresas adaptarse. También agregó que continúa el diálogo para que esta reforma beneficie a sectores como el turismo y la minería, en donde las jornadas laborales incluso llegan a 24 horas, un día completo de trabajo. Esto lo dijo en la inauguración de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento aquí en la Ciudad de México. Estuvo presente en este encuentro el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora y Casa, quien habló también del tema del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Hoy el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, va a hablar al respecto de los acuerdos alcanzados en este sentido con Estados Unidos. Lo hará en la conferencia matutina. Habrá un acuerdo porque el tratado, el TEMEC o USMCA para los americanos es conveniente para ambos países. Además, celebró el Plan de Inversión en Infraestructura para el Bienestar 2026-2030, anunciado por la Secretaría de Hacienda, que contempla una bolsa de más de 5,000 millones de pesos para fortalecer la infraestructura en materia de energía, de trenes, de carreteras, de puertos, de salud, en temas también del agua, del sector educativo, entre muchos otros. 722,000 millones de pesos este año adicionales a lo que está en el presupuesto. La mitad para energía y la otra mitad son carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, en donde hay inversión privada y hay inversión mixta. También este grupo de 20 grandes empresarios que van a invertir es buena noticia para México. Un tema que involucra a todos los sectores y donde también el sector empresarial ha insistido a sus trabajadores y trabajadoras es el tema del sarampión. Ya la presidenta ha sostenido reuniones importantes, en este caso con gobernadoras y gobernadores. Fue un encuentro de manera virtual. Se expuso este plan de acción contra el sarampión a nivel nacional. La idea es un solo objetivo en el que las entidades tengan la misma información y sobre todo la ruta de acción sobre este brote. Importantísimo, por supuesto, el tema de la vacunación para fortalecer esta estrategia nacional. Las y los gobernadores destacaron la coordinación con autoridades federales y señalaron, sí, la importancia de actuar con responsabilidad en este tema de la vacunación por el brote de sarampión. Y frente a este panorama, el llamado es uno: hay que vacunarse contra esta enfermedad. Hay suficientes dosis y puntos de atención en todo el país, como nos cuenta Ana Karen Ballesteros. No hay nada más efectivo contra el sarampión que la vacuna. Por ello, el Gobierno de México hizo el llamado a la población a inmunizarse y a mantener la calma. En el país se cuenta con 28 millones de dosis del biológico disponibles y más de 21,000 puntos de vacunación a nivel nacional.
todas las niñas y niños del país que no se han vacunado, o sea, que no tienen sus 2 esquemas de vacunación, desde los 6 meses hasta los 12 años, si no han recibido su primera dosis, acudan al centro de salud a vacunarse. Si ya recibieron su primera dosis hace por lo menos 6 meses y no han recibido la segunda, también acudan a vacunarse a los centros de salud. Entonces hay que guardar la calma y escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias. Pero, ¿cuál es la situación real del contagio en la población? Dimensionemos con los datos. En México hay 133 millones de personas. De esas, apenas 9.074 presentan la enfermedad y 28 han fallecido. En este contexto, se anunció el refuerzo de la Estrategia Nacional de Atención al Sarampión en la población prioritaria, niñas y niños de entre 6 meses a 12 años, así como a personas de 13 a 49 años que no cuentan con su esquema completo de vacunación. Ya tenemos el ejemplo de Chihuahua, en donde fue el primer brote y se controló. ¿Con qué estrategia? Principalmente la estrategia de que ahí donde había una persona infectada, enferma con el virus, a 25 cuadras a la redonda se vacuna, se va casa por casa vacunando. Los primeros estados en donde se intensificará la vacunación son Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y Ciudad de México, donde se concentra el mayor número de casos. El 90% de los casos ocurrió en personas que no se habían vacunado. Para ubicar el centro de vacunación más cercano, la Secretaría de Salud habilitó la plataforma dondemevacuno.salud.gov.mx. Hasta el momento, se han aplicado más de 14 millones de dosis. Y sobre el uso del cubrebocas, las autoridades recomendaron su uso en casos de personas enfermas y contactos cercanos. En alguien que ya sabe que tiene sarampión, pues a su núcleo familiar sí le recomendamos que use el cubrebocas, pero no hay una recomendación universal para el uso de cubrebocas y por eso es insistir, lo que sí es necesario es vacunarse. Con imágenes de Genaro González, 11 Noticias, Karen Ballesteros. Y miren, tras el llamado nacional a vacunarse, la respuesta se está viendo en el campo, en los lugares donde hay disponibles vacunas. Lo afortunado del caso es que la gente está acudiendo, las filas en los centros de salud son importantes, también en módulos donde se han instalado, como en el metro y otros espacios públicos. Araceli Aranday nos cuenta más. Una participación copiosa se registra en los puntos de vacunación contra el sarampión. Antes de la hora indicada para iniciar el servicio en los centros de salud del IMSS Bienestar en la Ciudad de México, desde muy temprano las personas ya hacían fila para esperar su vacuna. ¿Usted vive por aquí? Pues aquí de Azcapotzalco sí. ¿Le costó trabajo encontrar un módulo donde tenga la vacuna? Pues en realidad no, porque hablé a 079 y ahí en el 079 me dieron las colonias y entonces la que me queda más cerca es, bueno, mi clínica 13 y me queda cerca es el Galo Soberón. Vine a las 5 de la mañana, pero no había nadie y como hacía mucho frío me regresé a casa y ahorita regresé a las 7 de la mañana y ya encontré que ya había fila y ya nos dieron las indicaciones que van a revisar cartilla y que tal vez si alcanzamos vacuna. Padres y madres de familia con niñas o niños en brazos acudieron a completar su esquema de vacunación. Es una excelente estrategia, muy importante para los niños. No hay que olvidar que es una enfermedad mortal para ellos. Pues traje ahorita a mi hija a la vacuna porque es menor de edad. La campaña de vacunación del gobierno federal incluye puestos de vacunación en el metro, como este en la estación 18 de marzo al norte de la capital del país.
Bastante accesible para todos, o sea, el metro es un medio de transporte muy masivo, entonces me parece muy bien que se pongan este tipo de acercamiento a la población y además en horarios donde nos estamos moviendo en todo el tiempo. Para las personas con movilidad reducida, se han habilitado las brigadas de vacunación de a pie, que van casa por casa a inmunizar contra el sarampión. Vamos a ir a vacunar a personas de 10 a 49 años contra sarampión, rubiola y parotiditis. ¿Estas personas no pueden acudir a esta unidad, por eso es que va la brigada? Sí, exactamente, por eso vamos nosotros a donde están ellos para que sean vacunados. Para esta campaña de vacunación, México cuenta este año con 28 millones de dosis de vacunas disponibles para aplicarse. Con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Araceli Aranday. Vamos con temas de seguridad. Elementos de la Marina y la Guardia Costera del Comando Sur de Estados Unidos decomisaron 188 bultos de cocaína frente a la isla Clarión, que forma parte del archipiélago Revillagigedo en Colima. Varias personas fueron detenidas, no se precisó cuántas de ellas. La Marina sí detalló que la droga fue asegurada más allá de la zona económica exclusiva y que el operativo se realizó en el marco del trabajo coordinado con autoridades estadounidenses para así frenar el tráfico internacional de drogas. Otro operativo donde elementos de la Marina repelieron una agresión armada y capturaron a 9 presuntos integrantes de la delincuencia organizada fue en Culiacán, Sinaloa, en la comunidad de Limoncito. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que un agresor murió en el enfrentamiento. Además, se aseguraron armas de alto calibre, lanzagranadas, granadas, artefactos explosivos, así como vehículos y equipo táctico. Un juez de la Ciudad de México dictó prisión preventiva en contra de Gabriela G., la mujer que atropelló y arrastró a un motociclista el pasado 3 de enero en Iztapalapa. Está acusada de homicidio calificado. Recordarán ustedes que fue detenida el pasado martes. Ella estaba en Oaxaca, se encuentra ahora en el penal de Santa Marta, Catitla, iniciando este proceso en su contra. La Suprema Corte de Justicia determinó que niñas, niños y adolescentes no se pueden revictimizar en casos de abuso sexual, por lo que no se les puede obligar a carearse con sus presuntos agresores o rendir incluso doble testimonio. Esto ocurre al negar un amparo a un padre de familia sentenciado a 13 años de prisión por este delito. A quien se le atribuyó haber cometido delitos sexuales en contra de sus 2 hijos menores de edad. Después de ser condenado, el sentenciado promovió un juicio de amparo directo. El tribunal colegiado consideró que se había afectado su derecho a presentar pruebas para defenderse y por ello ordenó que se tomaran ante el juez las declaraciones de las víctimas menores de edad. Conlleva a un deber de protección reforzado por parte de todas las autoridades involucradas en el proceso penal. La Corte ordenó al Tribunal de Origen resolver el caso anteponiendo el interés superior de la niñez. Vámonos con otros asuntos. Miren, más vigilancia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se va a fortalecer mediante un sistema de videovigilancia en la parte externa gracias a un convenio con el C5, mediante el cual se van a instalar ya 58 cámaras y nuevos sistemas de videovigilancia en toda la periferia del aeropuerto. Las nuevas cámaras se suman así a las 1,200 que se van a instalar al interior de las 2 terminales. Esto con el propósito de tener un aeropuerto más seguro. El C5 informó que se trata de una estrategia que va a fortalecer la coordinación de seguridad con el gobierno federal para disuadir a presuntos delincuentes, intentos de cualquier acto delictivo y también agilizar la atención frente a una emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Oaxaca, nos sorprendimos con estas imágenes. Ya afortunadamente este incendio está controlado. Se registró este miércoles en la zona arqueológica de Monte Albán, imagínense. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura, este fuego se detectó en los pastizales de las faldas del Cerro de Santa Anita, por eso se ve tan prendido este incendio. Al lugar llegaron afortunadamente brigadas de combatientes expertos, quienes conocen de estos temas, apagaron este fuego. Se informó por parte de las autoridades que no se reportaron daños al patrimonio histórico ni afectaciones a la población. Esto pues allá en Oaxaca, en Monte Albán. Todo en calma, sofocado el incendio. ¿Cómo vienen las temperaturas para las próximas horas? El frío parece que nos va a dar
tregua, quizá ya la primavera empieza a manifestarse. Calor en todo el país. El pronóstico del tiempo. Este jueves será mayormente caluroso en gran parte del país a causa de un anticiclón que mantendrá el tiempo estable. Las temperaturas máximas serán de hasta 45 grados Celsius en Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En estados del noreste, occidente y centro, el termómetro llegará a los 40 grados y en la península de Yucatán, así como en algunas entidades del sur, a los 35 grados Celsius. Durante la tarde-noche lloverá muy ligero en ambas Baja Californias, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo. El sistema frontal 34 y una vaguada se desplazarán lentamente sobre el noroeste, provocarán el descenso de la temperatura y ambiente de gélido a congelante. Caerán heladas en las sierras de Chihuahua, Durango, Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Veracruz. Finalmente, se pronostica oleaje de hasta 2,5 metros de altura en las costas de Baja California, Golfo de Tehuantepec y las costas de Jalisco y Colima. Tome sus precauciones. Prevengan su salida, se registra choque sobre carriles centrales de Ignacio Zaragoza a la altura de Sentimientos de la Nación, muy cerca del metro Acatitla. También cerrados carriles en eje 3 sur por mantenimiento, el corte desde Canal de Churubusco hasta Circuito Interior. Al momento el metro va muy bien, avanza en todas las estaciones, la marcha de trenes en forma. Algunas estaciones con módulos de vacunación, tómenlo en cuenta. Si nos siguen desde Monterrey, consideren que por obras hay lento avance sobre Avenida Miguel Alemán desde Parque Industrial Monterrey hasta Periférico Monterrey. Saludos a Monterrey. Vamos a la pausa, volvemos. A las 6:30 en la hora del centro vamos a hablar de Ecatepec y la apertura de un centro libre, que les recuerdo son espacios comunitarios que brindan de forma gratuita atención integral a mujeres, niñas y adolescentes, principalmente aquellas que son víctimas de violencia. Las siglas de estos centros libres lo dicen: libertad, igualdad, bienestar, redes y emancipación. Los detalles. En la colonia La Presa, en Tolpetlac, municipio de Ecatepec, viven más de 4,000 mujeres quienes sostienen la vida cotidiana en estas laderas que crecieron sin descanso. Hay mucha necesidad en la colonia La Presa por lo mismo, porque hay muchos papás que trabajan. Papá y mamá trabajan y los niños se quedan solos. Y no hay quien los cuide, no hay quien vea por ellos. Ellas perciben carencias y falta de garantía a sus derechos. A veces también lo que sufrimos como violencia es por también la parte apartada, es lo que te digo, pues aunque sí contamos con un módulo de nuestras autoridades, pues también el que nos informen, ¿no?, sobre nuestros derechos, el que nos hagan llegar hasta acá, pues uno se informa y sabe. Porque sí, yo creo que aquí también se sufre mucho tipo de violencia. Estamos en la parte alta donde pues nos falta mucho transporte, en su momento dinero, porque a veces no es un transporte, son 2 o 3 transportes. Ecatepec enfrenta índices de violencia contra las mujeres. El año pasado concluimos con 3, por ejemplo, feminicidios, no se comparan con los años pasados, y en temas de violencias hacia las mujeres, por supuesto que también vamos a la baja, estamos hablando de por lo menos un 22% a la baja en lo que son lesiones dolosas contra mujeres. Eso motivó la llegada del primer centro libre Ecatepec. Por lo menos a lo largo del sexenio, pero además la conozco, entonces seguro me dirá que este año, por lo menos abrir 2 centros libres más en Ecatepec. Son espacios que van a crecer en su red de servicios. Compartirte además, Azucena, que estamos a nada de que lleguen a todos los centros libres una biblioteca del Fondo de Cultura Económica. Vamos a vincularlo con la Bolsa Nacional de Empleo y hay vinculación con el INEA por si hay mujeres que quieren terminar de estudiar. Las infancias podrán asistir a clases de box y talleres de tareas. Las mujeres aprenden repostería, corte y confección y contarán con asesoría jurídica y psicológica de forma gratuita. Y más que nada los talleres, ¿por qué? Porque hay muchas mujeres que luego no tenemos los recursos necesarios y pues es un aprovechamiento ahorita. También apoyamos mucho, ¿no?, al ingreso al hogar
¿sí? Y es una manera también que desde casa pues podemos trabajar. Al tomar este tipo de cosas, aparte de que nos ayuda a mejorar o a poder hacer un ingreso extra, nos ayuda a liberarnos de muchísimas cargas que traemos. Yo voy a invitar a mis hijas. Con imágenes de Christopher Dávila y Yair Maya e información de María Fernanda Ruiz, 11 Noticias. Qué importante contar con estos espacios donde las mujeres de todas las edades, de cualquier condición social y con distintas preocupaciones y actividades encuentren un espacio de convivencia y también para pues aprender, canalizar y demostrar que se puede hacer mucho con poco, asesoría, y hay que aprovechar este centro libre allá en Ecatepec, en el Estado de México. Muy buena noticia. Y seguimos con asuntos de justicia. En Veracruz, la Suprema Corte validó un tema relacionado con las penas para los secuestradores a nivel local. Pasan de 20 a 50 años de prisión. ¿Por qué fue esto? Le contamos más detalles. Es válida la pena de 20 a 50 años de prisión a quien cometa secuestro con la finalidad de obtener un rescate. Establecida en el Código Penal de Veracruz, resolvió la Suprema Corte de Justicia. Se trata de la mayor sanción para un delito de esta naturaleza, en comparación con los 6 meses a 8 años de cárcel para castigar la privación ilegal de la libertad. De 3 a 10 años si la víctima es mayor de edad o se encuentra en situación de discapacidad. Y de 20 a 40 años de prisión en el secuestro exprés. La mayor de 20 a 50 años es proporcional a la conducta que sanciona, afirmó la ministra ponente María Estela Ríos, quien hizo diferenciación de la gravedad del secuestro. Pues la mayor pena asignada al delito de secuestro se explica por la mayor afectación al bien jurídico protegido, el de la libertad personal, mientras que las penas correspondientes a los otros delitos que también atentan contra la libertad personal son inferiores en razón de la menor afectación al bien jurídico protegido. El Pleno negó amparar a una persona sentenciada en 2018 a 35 años de prisión por el secuestro de 3 personas. Fue imputado por la privación ilegal de la libertad y absuelto por delincuencia organizada. El asunto siguió un largo camino jurídico. Fue amparado en primera instancia, luego confirmada la sentencia por un tribunal hasta que llegó a la Corte. Este miércoles, el Pleno le negó la protección de la justicia. Con esta resolución se protegen de manera efectiva los derechos de todas las partes. Por un lado, se garantiza al sentenciado el derecho a recibir una pena justa y proporcional, y por otro, se asegura a las víctimas el derecho a obtener justicia. 11 Noticias, Gilberto Molina. Ya comenzó la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento aquí en la Ciudad de México. Se presentó en la plataforma Crece Mi Negocio la oportunidad para muchas personas emprendedoras. ¿De qué se trata? María Fernanda Chávez nos cuenta más. Hacer crecer su negocio es un trabajo constante y eso trajo a Dani hasta la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento. Te ayuda como a invertir nuevamente, a contratar personal, a buscar como marketing, o sea, siento que es un buen impulso y siento que no es tan fácil de conseguirlo. Yelet, otra emprendedora, busca desarrollar su negocio. Vine a crecer mi negocio, a conocer más sobre otras pymes. Creo que a los emprendedores nos hace falta que nos direccionen y hoy vengo con ese propósito. En la tercera edición de esta feria se presentó la plataforma Crece Mi Negocio, proyecto de colaboración entre la Secretaría de Economía y la Coparmex que busca la perdurabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Esta plataforma dará acompañamiento para lograr que las MIPYMES, que son alrededor de 5.5 millones, crezcan y se incorporen a cadenas de valor. Una herramienta impulsada por inteligencia artificial que permite diagnosticar, ordenar y profesionalizar, pero sobre todo orientar decisiones con información clara y útil. En México, casi 2 millones de MIPYMES son formales, mientras que 3.6 millones operan en la informalidad, generan alrededor del 52% del Producto Interno Bruto y aproximadamente 39 millones de empleos. Es un ecosistema que integra financiamiento,
innovación, digitalización, internacionalización, cadenas de valor, mentoría especializada y fortalecimiento organizacional en un solo punto de acceso. Trasladar a las MIPYMES a los sistemas de pago digitales es una estrategia para derribar las barreras estructurales y acercarlas al financiamiento. A través del programa Crece con mi Pyme, más de 3 millones de negocios podrán acceder a terminales de pago sin costo y con comisiones bajas. La plataforma creceminegocio.ai se habilitó para las MIPYMES interesadas en gestionar de mejor forma sus recursos, incrementar su capital útil y desarrollar habilidades específicas. Con imágenes de Jorge Bejarano y Ángel González, 11 Noticias, María Fernanda Chávez del Río. Bienvenida, buenos días. Beatriz Pereira con los deportes. Betty, cuéntanos los detalles. Buenos días. ¿Cómo estás, Lupita? ¿Cómo están todos? Buenos días. Autoridades de la Ciudad de México descartaron que el nuevo estadio del Cruz Azul se construya en el Parque Bicentenario. Esto después de que durante varios días hubo rumores que aseguraban que en este lugar la máquina iba a tener su nuevo hogar. Cruz Azul, uno de los clubes más tradicionales del fútbol mexicano, sigue sin encontrar el lugar idóneo para construir su nuevo estadio y así no tener que rentar inmuebles como ha pasado con el de la Ciudad de los Deportes, el Olímpico Universitario y ahora el Cuauhtémoc de Puebla. En días recientes tomó fuerza la versión de que el nuevo estadio podría levantarse en el Parque Bicentenario, en la alcaldía Azcapotzalco. Sin embargo, la jefa de gobierno Clara Brugada descartó esa posibilidad. Entonces, Parque Bicentenario es mentira de que va a ser destinado para algún otro proyecto. Ya en su momento se informará para qué alternativa, dónde, cómo y en fin. La jefa de gobierno recibió al presidente de la máquina, Víctor Velázquez, la semana pasada para dialogar sobre el proyecto del nuevo estadio. Tras ese encuentro, las partes adelantaron que pronto habría noticias, lo que abrió los comentarios sobre posibles sedes. Ya se había propuesto la opción en el municipio de Naucalpan. Sin embargo, al ser un equipo de la capital del país, se concluyó que su casa debe seguir siendo la Ciudad de México. Sí, me parece importante decir que si el Cruz Azul quiere construir un estadio en la Ciudad de México, sí, está bien y se buscará, ellos nos tendrán que hacer propuestas y se van a analizar, en fin, que no afecten, ¿verdad?, a lo que tiene como equipamiento ya la ciudadanía. 11 Noticias. Viene Zárate. En estos momentos tiene presencia en la justa olímpica de invierno en Italia 2 representantes mexicanas que están en acción. Se trata de la doctora y la atleta mexicana Regina Martínez, quien está compitiendo en el esquí de fondo en la prueba de 10 kilómetros con salidas por intervalos. Esta modalidad consiste en recorrer la distancia en estilo libre utilizando la técnica de skating, donde los esquíes se colocan en forma de V y el impulso es similar al patinaje sobre hielo. Las competidoras arrancan cada 30 segundos y Regina tomará la salida a las 6 de la mañana con 54 minutos con el número 108. Es un momento histórico ya que es la primera mujer mexicana en clasificar en esquí de fondo a unos Juegos Olímpicos. Mientras que en una demostración de constancia y pues valentía absoluta, la mexicana Sarah Schlepper concluyó su participación en la prueba de super slalom gigante, cruzando la meta en la posición número 26. Con este resultado, logró superar significativamente lo hecho en Beijing 2022, donde finalizó en el puesto 35. Con este descenso, Schlepper no solamente escala posiciones en la élite mundial, sino que se convierte oficialmente en la atleta con más participaciones en Juegos Olímpicos de Invierno para México, alcanzando la cifra récord de 7 ediciones disputadas. Solamente precisemos, salieron 43, 17 no concluyeron. Sarah Schlepper sí es de las que concluyó y terminó en la posición 26.
La pareja francesa que conforman Laurence Fournier y Guillaume Cizeron conquistaron la medalla de oro en el patinaje artístico de los Juegos Invernales. Los franceses superaron a las parejas de Estados Unidos y Canadá, pero con esto Cizeron consiguió su segundo oro olímpico tras haber ganado en Beijing 2022 con la griega Gabriela Papadakis. Este triunfo revivió desafortunadamente un escándalo del pasado. Por un lado, el bicampeón fue señalado por Papadakis de ser controlador y muy exigente. Por otro lado, Laurence Fournier se había quedado sin pareja de patinaje, ya que su esposo, con quien hacía mancuerna en la pista, fue suspendido y acusado de agresión sexual en contra de una patinadora y de una entrenadora. El ciclista mexicano Isaac del Toro iniciará la temporada 2026 con su primera participación en la segunda fecha del World Tour que se realizará en Emiratos Árabes Unidos. Del Toro llega portando el traje de campeón nacional de México y tanto en la prueba de ruta como en la de contrarreloj. La juventud del mexicano será combinada con la experiencia del británico Adam Yates, campeón en 2020, con lo que su equipo apuesta por una ofensiva fuerte para la carrera que tendrá lugar en el desierto en Medio Oriente. El futbolista mexicano Obed Vargas no será titular en el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid, su equipo, y el Barcelona. El entrenador colchonero Diego Simeone confirmó que el mediocampista se encuentra en un proceso de adaptación con el grupo y que va a poner el mejor 11 este jueves para iniciar frente a los blaugranas. Es la información deportiva, Lupita, ¿qué te parece? Oye, en 10 minutos, Regina, pues hacer labor con todo el entrenamiento. Ayer conocimos su historia, Betty, extraordinaria. Sí. Una mujer pues persistente, disciplinada. Y como decían y lo decían también el día de ayer, los sueños se pueden hacer realidad. Y qué esfuerzo de estos atletas y qué orgullo, ¿no? Por supuesto, dice el dicho, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Claro. Ella se fue a estudiar a Minnesota, había demasiada nieve y dijo hay que aprovechar esto. Trabajó durísimo estudiando, paseaba perritos, además era otra de sus actividades para poder hacerse de recursos. Y mira, ¿quién iba a pensar que ya trabajando como residente en un hospital en Miami, dio la marca, clasificó y ahora está ahí, dejó pendientes sus labores médicas por ir a representar a México y por supuesto que le vaya muy bien a Regina y que le vaya muy bien a cada deportista mexicano porque detrás de ellos están sus familias, están sus esfuerzos, están sus anhelos y a veces es lo único que tienen. Están sus sueños y está todo un país apoyándolos, Betty, porque ver a nuestros atletas, ver nuestra bandera pues fuera de las fronteras en pruebas como esta que no es habitual en México tener deportes de invierno, pues es el caso de Schlepper que dice yo soy estadounidense pero voy a competir por México y su hijo le sigue sus pasos y ella pues también con un lugar muy digno, ¿no? Claro, porque además se casa con un mexicano y su hijo es mexicanísimo. Exacto. Entonces a Lace lo vamos a ver el sábado también, que es maravilloso que él también haya decidido representar a México. Y claro, como lo dices, en un país donde no hay nieve, en un país donde no hay pistas de hielo, bueno, que tengamos 5 representantes, bueno, y a Donovan, pues muy aplaudido, muy celebrado, muy querido por los jueces, por los expertos de este deporte. Bueno, pues qué bueno que México va ahí pianito, ¿no? Haciendo su esfuerzo los deportistas mexicanos por llevar la representación. Y mañana Donovan, ¿no? Al mediodía, hora de México. Mañana al mediodía ya más relajado, ya no tiene nada que perder, ni que ganar, ni que demostrar. Donovan quedará en el lugar que le tenga que tocar. Yo creo que va a ser muy feliz, va a patinar libremente con música de Elvis Presley. Ándale. Y es su estilo, ¿no? Él dice, yo soy hecho en México, pero siempre le ha gustado los ritmos alegres, ¿no? Donde pues, la gente se pone de pie, le aplaude, le celebra. A veces el deporte también es eso, Lupita, divertirse. A veces es tanto el esfuerzo y tan grande que duele. Entonces, cuando se salen las sonrisas en los rostros de los deportistas, eso es algo que no tiene precio. Y nos contagia porque, mira, nosotros acá felices de verlos en acción siempre. Gracias, Betty. No se lo pierdan. Mañana nos contarán aquí a esta hora detalles. Cuídate, Betty, nos vemos pronto. Gracias, Hasta Lupita. Mañana. Y seguimos hablando de la Ciudad de México ahora porque continúan los preparativos, para recibir a miles de turistas durante el Mundial de Fútbol a celebrarse en junio. 90 vialidades primarias van a ser intervenidas con la creación de cientos de figuras vegetales y miles de flores. ¿De qué estamos hablando? Nos cuenta más Gabriela Jiménez. ¿Cómo olvidar los colores en la camiseta de Jorge Campos, ídolo del deporte mexicano y uno de los mejores porteros en la historia del fútbol a nivel mundial?
Hoy, capitalinos, turistas y aficionados podrán recordar las glorias del arquero mexicano en el Parque Jesús Galindo y Villa, en circuito interior. Ahí se reconstruyó a base de flores y plantas una réplica de la camiseta con el número 1 del seleccionado mexicano en los 90. Es uno de los 250 topiarios, esculturas hechas de plantas y flores nativas, que darán la bienvenida a los millones de pamboleros que asistirán a la Copa Mundial de Fútbol 2026 aquí en la Ciudad de México. Estas esculturas de flores serán colocadas en 90 de las principales vialidades de la capital del país. Queremos que los visitantes que vienen rumbo al Mundial también se lleven esas impresiones de flores, color y urbanismo. Es muy importante entonces decir que vamos a tener Paseo de la Reforma, Avenida Insurgentes, muchas avenidas que ya aquí se mencionaron, Avenida Insurgentes, la zona del aeropuerto, la calzada de Guadalupe, en fin, van a irse transformando. Geranios, flores de cempasúchil, lavandas y suculentas decorarán 14 diseños monumentales de más de 1 metro. Desde jugadores de fútbol, ciclistas, colibrís, el ajolote futbolero, hasta la Copa Mundial de Fútbol 2026, entre muchos otros. Esta colaboración con SOFCE va a beneficiar alrededor de 500 floricultores de la zona lacustre de Xochimilco, floricultores que les estamos abriendo una nueva temporada de producción, porque normalmente pues abocan toda su producción a la temporada de cempasúchil y Nochebuena, y con esta jefa de gobierno, con esta producción, estamos abriendo una nueva temporada muy significativa para la zona. En abril concluirá la instalación de los topiarios, que para las y los aficionados se tomen su mejor foto mundialista. Con imágenes de Eugene Pasol, información de Gabriela Jiménez, 11 Noticias. Tiempo de la cultura, como siempre, un gustazo verte. Miguel, Igualmente. ¿cómo estás? Buenos días, Muy bien, cuéntanos. buenos días, pues nada, me estoy enterando al revisar información que murió el escritor neerlandés, bueno, se escribe Ces Notteboom. Hace tal vez 15 o 20 años se reunió la prensa mexicana con él en un hotel boutique de la Condesa, y ahí muchos le preguntaron, ¿cómo se dice? Y como dije, es lo de como menos. quieran. Sí. ¿Qué es Ces? Ahora veo que, según la indicación, dice Ces Notteboom. 92 años, con gran auge en la posguerra, temas un poco referentes a eso, y bueno, poemas y novelas, y se fue en vida plena, ¿no? 92 años. Claro, y con el reconocimiento, y mira, los escritores pueden viajar por todo el mundo, traducir sus libros a distintos idiomas, entonces se va el escritor, pero se queda su obra, su letra, hay que leerlos. Y bueno, conocer a alguien de esos niveles, Miguel, supongo que siempre deja gratos recuerdos, ¿no? Sí, como no, fue muy emocionante estar ahí con él, tomarnos la foto, la firma de libros entre reporteros. Claro. Sí, recuerdo esa tarde muy amena. Bueno, pues descansa en paz, a revisar su obra y tráenos el libro, presúmenos la foto también. Lo busco y sí. Mañana les presento. Eso. Si es que lo encuentro, porque... Debe de estar por ahí en el archivo de Miguel de la Cruz. Si ustedes lo conocieran, bueno, qué agasajo también tu archivo, ¿eh? Y qué envidia de orden. Eso es Venga, lo difícil. Miguel. Bueno, este fin de semana se realizará uno de los eventos que en los últimos años ha sido sensación por su riqueza cultural y culinaria. La 5ª edición del Festival de Año Nuevo Chino conservará actividades como el bazar gastronómico, los talleres, conferencias y actividades para infancias como teatro de sombras, y sobre todo incorporará espectáculos inspirados en el animal del zodiaco de este año, que es el caballo de fuego. Y este año vamos a tener jarabe tapatío, vinculado con el símbolo del caballo y como muestra de nuestro patrimonio inmaterial. Tenemos música folclórica, tenemos un dúo fusión cultural de pipa, que es un instrumento tradicional, y jarana, tocado a través de un músico mexicano.
Aunque oficialmente el Año Nuevo Chino ocurrirá el 17 de febrero, este festival se llevará a cabo el 14 de febrero en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes. Ese mismo día se inaugurarán en ese espacio 2 exposiciones de figura tradicional y de diseño, además que habrá esculturas de arroz. Bueno, se dieron a conocer pormenores de la edición 29 del Festival Eurojazz a realizarse en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes los fines de semana del 1 al 15 de marzo. Con la participación de 9 grupos europeos y 12 mexicanos, además de clases magistrales, expoventa artesanal y muestra gastronómica. El domingo 8 de marzo, a fin de destacar el Día de la Mujer, habrá presencia especial de mujeres jazzistas. 5 grupos específicamente dirigidos, concebidos por mujeres. Bueno, y este jueves a las 8 de la noche se llevará a cabo la proyección de la cinta Un Día Sin Mexicanos de Sergio Arau, cine debate que tendrá una conversación con el cineasta, la actriz y coproductora Yareli Arizmendi y la periodista Sasi Alejandre. Cinta estrenada en 2004 que propone una jornada de trabajo en California sin presencia de los trabajadores de ascendencia hispana. La cita, Madrid 13, Coyoacán. Vámonos al libro del día, es El hilo que nos une, de Ave Barrera, editado por Santillana. Aquí los detalles, este libro en voz de su autor. El hilo que nos une es el afecto, el amor que traemos nosotros desde nuestros antepasados. Siempre que trabajamos con una labor de manos, con un hilo, cuando nos ponemos a bordar, a tejer, a remendar un calcetín, sentimos una conexión con algo. La historia surge de una imagen muy entrañable para mí. Se encuentra en la novela Notas desde el interior de la ballena, que publiqué recientemente, que es esta niña que acompaña a su mamá mientras está cosiendo. Su mamá la toma en su regazo y se ponen juntas a coser. Y esta niña, o sea, que en algún momento fui yo me sentía lo máximo, sentía, wow, mi mamá me está enseñando a coser y yo también estoy creando algo con ella, ¿no? Al final de cuentas, El hilo que nos une es un libro sobre el crecimiento. Leo con el 11, avanzamos 209 páginas de Hasta que empiece a brillar, de Andrés Neumann, editado por Alfaguara. El X de hoy es de Rosa Madrigal y dice: aquella soledad temida y deseada tendría que ver con la felicidad. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo. Hoy se cumplen 42 años de la partida del escritor argentino Julio Cortázar. En su honor, el poema del día, poema 1968, que en alguna parte dice: un arte de palabras para llegar a la extinción de la palabra y saber que no hay arte sino sueño. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @Miguel D, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Julio Cortázar es de los más leídos, Miguel, con su poesía, ¿no? De los más recordados. En las escuelas siempre es obligado tener sus En las juventudes. En las juventudes. Siempre que llega alguien a la juventud. Hace poquito que lo leímos, Miguel. Es un recuerdo de juventud. Claro, las páginas de Cortázar. O sea, que sí hay que regresar en un aniversario como este. Hay que hacer honor a quien honor merece. ¿Cómo les fue con los boletos, Miguel? Porque mucha gente estaba pidiendo, sí, se fueron. Se fueron muy rápido, pidieron a tiempo quienes lo lograron. Y hoy es el concierto en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, inauguración de temporada de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes. Quien también guste del piano, hay concierto en el Centro Cultural Universitario. Me parece que también es a las 8, si no, revísenlo, no recuerdo, perdón. Sí. Pero es parte de una serie de conciertos de piano y hoy hay concierto. Y hoy hay concierto y además veía las imágenes que presentabas del Año Nuevo Chino. Esta danza del dragón es espectacular, si tienen la oportunidad de verla y por supuesto de degustar la comida deliciosa. Claro. Hay que ir. Hay que ir, Miguel. Sí, al centro. Ido, ¿no? Sí, como no, he ido aquí al barrio chino. Exacto, yo también. Al Centro de las Artes no me ha tocado, pero ya se está haciendo tradición hacerlo allá. Sí, además el espacio es espectacular. Mira, tienes áreas verdes, el estacionamiento está muy cerca, tienes 2 entradas para llegar. Y bueno, si quieren, en lo que esperan pueden ir al cine, en fin. También. Hay mucha actividad y pues felicidades por el Año Nuevo Chino. ¿Ya sabes qué animal eres en el calendario chino? Creo que soy el caballo. Eso, Miguel, este es tu año. Ay, pasa. Pero no de fuego. Pero no de fuego, claro que eso sí, dijeron, ¿no? Caballo fuego cultural. Fuego cultural, eso Te vemos sí. mañana. Nos vemos mañana. Pausa. A las 7 en la hora del centro, un resumen en 11 Noticias. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó una reunión virtual
con gobernadoras y gobernadores del país para homologar un plan contra el sarampión. El objetivo es establecer una ruta de acción única y fortalecer la vacunación. Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y C5 duplicarán la videovigilancia en el exterior y los alrededores de esta terminal aérea. Se instalarán 58 cámaras adicionales para fortalecer la protección de las y los usuarios. La Suprema Corte de Justicia ratifica la validez del buzón tributario y la contabilidad electrónica. El máximo tribunal determina que el sistema normativo no vulnera la división de poderes ni los principios de autoridad. Se controló el incendio en pastizales en las inmediaciones de la zona arqueológica de Monte Albán, en Oaxaca. No hubo afectaciones en las estructuras prehispánicas. Brigadistas mexicanos que ayudaron a sofocar los incendios forestales en Chile regresaron a México. Fueron 145 elementos que concluyeron exitosamente su misión. La pareja francesa Fournier Boudry y Julien Cicerón obtuvieron la medalla de oro en patinaje artístico. Logran superar a las delegaciones de Estados Unidos y Canadá. El Mundo, Ingrid Sánchez, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy Adelante. buenos días. Buenos días, pues empezamos en Estados Unidos en esta ocasión donde la Cámara de Representantes aprobó la ley SAFE, que reforma la ley electoral al disponer que quienes se registran para votar deben demostrar que son ciudadanos estadounidenses. Para ello se tomarán como identificaciones válidas el pasaporte o el certificado de nacimiento. La legislación fue aprobada por la mayoría republicana, 218 votos a favor y 213 en contra. Ya ha sido cuestionada porque dificultará el registro de los votantes. Por ejemplo, las mujeres que se cambiaron el apellido al casarse y adoptaron el de su esposo, ahora tendrán que recurrir a su acta original de nacimiento. Los legisladores demócratas denunciaron que la iniciativa provocará que menos personas se registren para votar en sucesivas elecciones. Seguimos en Estados Unidos, un ir y venir de información respecto al cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas. Esto expuso la falta de comunicación entre el Pentágono y la Administración Federal de Aviación estadounidense. Les contamos la historia. Un choque entre el Pentágono y la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos fue la causa del cierre del espacio aéreo en El Paso, Texas, y no drones de supuestos grupos criminales, como lo aseguraron sin pruebas las autoridades estadounidenses. La medida sería aplicada por 10 días, pero solo duró algunas horas. Fue el titular de la Administración Federal de la Aviación, Brian Bedford, quien decidió cerrar el espacio aéreo, sin alertar ni a la Casa Blanca ni al Pentágono, ni a los funcionarios de seguridad nacional, según reveló la televisora CBS. Pese al error estadounidense, el secretario del Transporte, Tim Duffy, escribió en redes acusaciones sin presentar ninguna prueba. El caso llegó hasta la audiencia en el Congreso de este miércoles de la fiscal Pam Bondi, quien buscó sostener la versión de los drones, pero de inmediato fue desmentida. Nuestros militares están derribando drones de los cárteles. Solicito el consentimiento unánime para incluir en el acta. El espacio aéreo en El Paso reabre después de que rescindiera rápidamente la restricción de vuelos por 10 días. Esto fue publicado por el Texas Tribune el 11 de febrero y dice que se debió a una disputa con el Departamento de Defensa sobre el uso de aeronaves militares no tripulados. No fue provocado por drones de los cárteles mexicanos. De acuerdo a la prensa estadounidense, lo que sucedió fue que se realizaron pruebas militares de un rayo láser de alta energía en el fuerte militar Bliss en El Paso, en las que utilizaron como blanco un globo aerostático. Por ello, la congresista demócrata Verónica Escobar también se quejó. Esta decisión de la autoridad aérea fue hecha sin consultar ni avisar a la autoridad local. Esta no es la manera en la que el gobierno federal debe operar. El aeropuerto es una entrada al sur de Texas y Nuevo México y el norte de México, donde decenas de pasajeros quedaron varados. Fue frustrante que nuestro vuelo programado a las 5:45 de la mañana fuera cancelado. 11 Noticias, Federico Campbell Peña.
Nos movemos a Argentina, donde la policía reprimió con gases lacrimógenos, chorros de agua y proyectiles de goma la protesta contra la reforma laboral que se aprobó en el Senado. Las fuerzas de seguridad detuvieron a decenas de manifestantes en la Plaza del Congreso en Buenos Aires. La protesta fue convocada por sindicatos, agrupaciones sociales y políticas para exigirle a los senadores rechazar esta reforma laboral, que incluye reducir indemnizaciones por despidos, disminuir vacaciones, licencias y bajas médicas, ampliar la jornada laboral y limitar los derechos sindicales y de la huelga. Sin embargo, los legisladores la aprobaron a altas horas de la noche. En otro tema, concluyó la misión de la delegación mexicana de 145 brigadistas, incluidas 4 mujeres, que ayudaron en el combate a los incendios forestales en Chile, que causaron la muerte de al menos 21 personas, 305 lesionadas y más de 20,000 damnificadas. Desplegada en las regiones de Biobío y la Araucanía desde el 21 de enero, las y los brigadistas desarrollaron labores intensivas de combate, prevención, control y restauración ambiental, demostrando la amplia experiencia que han adquirido en otros despliegues internacionales. Previo a su regreso, 11 Noticias platicó con uno de ellos. Se han quemado algunas partes de las poblaciones aquí en Chile, en la zona en la que estábamos, y esa es parte de la complejidad de los incendios forestales, la complejidad de los factores que se pueden presentar. 2 de las brigadas estuvieron comandadas por mujeres especializadas en el manejo y control de incendios forestales, quienes tuvieron a su cargo a 19 personas. También platicamos con una de ellas. La parte que yo desarrollo es coordinarme con las personas que se encuentran aquí en Chile bajo el sistema de comando de incidentes. Entonces es una posición muy importante porque tenemos a cargo a varias personas que de nosotros depende la seguridad de ellos. Tanto Ismael como Jessica compartieron su pasión por esta labor tan loable que ha salvado miles de hectáreas de bosque en todo el mundo. Que lo hacemos porque nos gusta lo que hacemos, la protección de los ecosistemas, la protección de nuestros bosques. Porque puede sumar a esa labor tan noble que es el combate de los incendios forestales y porque tenemos ese espíritu de servicio. Vámonos ahora a Cuba. Como sabemos, en el contexto de la crisis humanitaria que enfrenta la isla por las nuevas restricciones impuestas por Estados Unidos, México envió un primer cargamento de víveres que llegará mañana a la isla. A este seguirán otros organizados desde el gobierno mexicano. Sin embargo, esa no es la única vía de apoyo y aquí le contamos de qué otras maneras también usted puede tender su mano al pueblo cubano. Los detalles los presenta mi compañero Federico Campbell Peña. Es la sociedad la que responde en apoyo a Cuba ante la crisis humanitaria que se extiende en la isla por el recrudecimiento del bloqueo impuesto por Estados Unidos, que viene desde 1962, y que se suma a la amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles a los países que envíen petróleo al país caribeño. Este bloqueo petrolero que ocasiona falta de transporte, falta de luz, de agua, escasez de medicamentos, alimentos. Ante la crítica situación, el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba y la Asociación de Cubanos Residentes en México, José Martí, llamaron a la ciudadanía a participar en la campaña de acopio de Pueblo a Pueblo, acabemos con el bloqueo. El centro de acopio será instalado en el corazón de la Ciudad de México en una muestra de la hermandad que caracteriza al pueblo mexicano. En el Zócalo, un acopio para Cuba desde el sábado 14 al domingo 22. Se puede llevar el acopio de 11 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Cómo podemos ayudar? Se recopilarán leche en polvo, aceite, frijoles, azúcar, atún enlatado y espagueti, entre otros alimentos. También se puede donar material quirúrgico, medicinas y jeringas para insulina, gasas, algodón, diclofenaco de 100 miligramos, paracetamol, guantes estériles y sets de infusión, entre otros. El primer envío de ayuda humanitaria que salió de nuestro país en barco el pasado 8 de febrero llegará a Cuba este jueves, así lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Llegan mañana, regresa el barco y se va a hacer un segundo envío y así se va a estar enviando.
La mandataria resaltó que México continuará ayudando a Cuba con víveres, incluso con lo que se recolecte a través de la sociedad civil. Sé que hay grupos de la sociedad que están organizándose para juntar víveres y pues si lo pueden entregar también se enviará. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, compareció ante el comité de representantes encargado de las investigaciones sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein. El cuestionamiento clave fue: ¿por qué se revelaron los nombres de diversas víctimas del pederasta en los archivos y al mismo tiempo se ocultaron los nombres de las figuras políticas relacionadas? Literalmente hicieron lo peor que pudieron hacerle a las sobrevivientes. Borraron uno de los nombres de los involucrados y el nombre del abogado, pero dejaron el nombre de una de las víctimas. La fiscal afirmó que no hay evidencia de que el presidente de Estados Unidos haya cometido algún delito. Aquí está el testimonio de una persona que vio una violación por parte de Trump y Epstein. Ella murió por una herida en la cabeza y dijeron que había sido suicidio. Nadie en el Departamento de Justicia entrevistó a este testigo. Ahora nos vamos hasta Berlín, Alemania, con Juliana González, analista de la Deutsche Welle, para hablar del caso Epstein en Alemania y en Europa. Juliana, buenos días, te escuchamos. Un gusto saludarlos desde Berlín. El caso del fallecido pedófilo Jeffrey Epstein tiene repercusiones en Europa, no solo entre miembros de la realeza inglesa y noruega por su cercanía. También instituciones financieras como el banco alemán Deutsche Bank, el más grande del país, reconoció que el fallecido delincuente sexual tuvo hasta 40 cuentas en este banco privado, banco que además gestionó gran parte de la fortuna del multimillonario. El banco dice que reconoció su error en 2020 y que en 2018 inició un proceso para finalizar la relación con Epstein como su cliente, sobre el que se refirió en uno de los correos con palabras como que se necesitan más clientes como él. Una década antes, Epstein, recordemos, ya había sido condenado por primera vez, por lo que el banco no puede negar que conocía del prontuario de Epstein. El banco dice que definió nuevas guías y capacitaciones para su personal a raíz de esto, algo que a la luz de las nuevas revelaciones no parece suficiente y que ha llevado a que la principal asociación de inversionistas privados de Alemania le pida al Deutsche Bank publicar los documentos que detallan su relación con Epstein. Una cuestión clave es cuánto pudo haber ganado el banco a partir de sus tratos con el delincuente sexual condenado. En la bolsa alemana, si bien no hay pánico, la acción del Deutsche Bank no ha logrado alcanzar nuevos máximos desde la publicación de los nuevos archivos. También a nivel político, los legisladores alemanes y los europeos piden una evaluación sistemática de la extensa documentación para determinar si la red y las implicaciones de Epstein ejercieron influencia política o económica. Es decir, mirar más allá de los casos concretos que han llevado a renuncias, como la del exministro de Cultura francés a una institución cultural, el jefe del gabinete del primer ministro británico a raíz del nombramiento del ahora ex embajador británico en Estados Unidos, quien fue cercano a Epstein, o la diplomática noruega cuyos hijos habrían recibido una cuantiosa herencia de parte de este delincuente. Y con esta información me despido desde los estudios de DW y hasta la próxima. Muchas gracias, Juliana. Seguimos al pendiente. Guadalupe, pues hasta aquí la información internacional. Oye, vemos cómo el caso Epstein es en todos los niveles y en países de todo el mundo donde están saliendo estas revelaciones, pero lo que ocurrió ayer, esta fuerte comparecencia de Pam Bondi del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, puso en evidencia muchas cosas de cómo se ha manejado internamente este caso. Sí, la verdad es que la comparecencia de Pam Bondi duró aproximadamente 3 horas y pues hubo muchos altercados y hubo momentos también muy emotivos durante la comparecencia. Por ejemplo, una de las legisladoras dijo, bueno, aquí hay víctimas de Jeffrey Epstein, escuchando a la fiscal Pam Bondi, y se pusieron de pie y dijeron, pues nosotros no hemos sido convocados por el Departamento de Justicia para hablar sobre lo que nos pasó. Entonces, bueno, y de hecho, uno de los legisladores que mencionamos en la nota, Thomas Macy, que es republicano, eso es importante señalar, porque es del equipo de Trump, o del partido de Trump más bien, y se ha
opuesto al manejo sobre el caso Epstein. Él después dijo, sabemos que, o estamos seguros de que el próximo fiscal va a detener a Pam Bondi por toda la negligencia y por toda la complicidad, incluso en el caso en el manejo del caso. Sí, fueron duras críticas, incluso dicen que cuando le piden que ofrezca una disculpa a las víctimas que sí fueron mencionadas en los archivos, omitiéndose los nombres de políticos o de personalidades dentro de los archivos, y sí de las víctimas con nombres y apellidos, le dicen que se disculpe con ellas. Se encontraban a su espalda justamente, y lo que critican es que ni siquiera las mira y con un desdén habla del tema. Entonces fue muy duro la comparecencia. Está en su papel, por supuesto, de defender a Donald Trump, pero sí la pusieron en una encrucijada, y finalmente pues hay más evidencias acerca de lo que está ocurriendo con el manejo de parte de autoridades de Estados Unidos sobre estos archivos. Sí, porque un detalle que es bien importante mencionar es que en el Senado los miembros de este comité que está revisando el caso Epstein, ellos tienen acceso a los documentos sin testar. Entonces, así es como ellos están haciendo una comparativa entre los documentos sin testar, los que tenía, digamos, el FBI, la CIA, el Departamento de Justicia, y los que salieron públicamente. Entonces, están haciendo ese trabajo de hacer una comparativa entre ambas versiones, y ahí se están dando cuenta de que se borraron unos nombres y se dejaron otros, como mencionabas. Claro, y dicen, pues ella les dice, dejen de estar enajenados con Donald Trump, el presidente no tiene nada que ver en este asunto, pero en los hechos y en los juicios y en las comparecencias estamos viendo completamente otra versión. Así es. Seguimos analizando el tema, por supuesto. Claro. Gracias, que sí. Ingrid, te vemos mañana. Gracias y buenos días. Nos vamos ahora al mundo de la ciencia. Buenos días, Carlos Guevara Casas, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Buenos días Lupita, buenos días Ingrid, ¿qué tal? Buenos días también para usted. Y bueno, vamos a la información de ciencia este día. Se ha puesto a pensar en la cantidad de información que dejamos en internet, en cada navegación que hacemos, cada rastro que estamos dejando ahí. Bueno, esto podría ser significativo para nuestro bienestar, pero bueno, también hay riesgos en la red, hay peligros en la red. En internet volcamos la totalidad de nuestra vida, nuestros patrones de conducta, de nuestra familia y hasta de nuestra identidad más profunda. Y casi siempre de forma voluntaria, para obtener algo intangible, algún juego, animación o dato que imaginamos gratuito, pero el costo es nuestra información. Pero, ¿cómo es que nuestros datos pueden tener un precio o valor? Pues todos esos datos son analizados a través de diferentes estrategias y lo que genera son beneficios económicos para las empresas. Por eso es que detrás de esos registros que parecen inocentemente gratuitos, podemos encontrar un tratamiento de esa información personal con fines comerciales, ¿no? A esto hay que agregar el uso ilegal y robo de datos que nos pertenecen y que no solo pueden dañarnos individualmente. Por eso es que muchas veces los atacantes ahorita tienen ataques dirigidos. Ya no es un ataque de a ver quién cae, es un ataque de una persona específica que yo sé en dónde trabaja, qué tipo de información tiene y a través de él qué tipo de ataques puedo hacer a su alrededor. No solamente es la persona a veces el vector de ataque, sino es su entorno, su familia, sus hijos. Y no es un tema lejano. Le puede ocurrir a usted o a mí. La realidad te enfrentas cuando tus datos han sido comprometidos. Y muchas veces me ha tocado ver casos cercanos de familiares que en ese momento es donde dicen, este tema ya se importa un doble factor de autenticación, ya perdí mi WhatsApp, ya perdí mis fotos, ya suplantaron mi sitio de Facebook. Cuando ocurren esas cosas es que la gente se vuelve consciente de la importancia de no tener privacidad o de no proteger su información de manera adecuada. Hay algo que no es virtual en la red, el riesgo de perder o regalar nuestros datos. Porque si ese video de gatitos no lo pagamos, tal vez se debe a que nosotros somos la mercancía. Con imágenes de Darío Hernández y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y bueno, ayer como parte de la conmemoración por el Día de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia, la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación dio a conocer que habrá encuentros entre niñas y destacadas científicas mexicanas para niñas, adolescentes y mujeres que participen en ellos.
Se trata de una serie de encuentros que se sostendrán a lo largo del año en los que mujeres científicas destacadas en áreas como ciencia de datos, vulcanología, genómica, matemáticas, astronomía, geología, física, en fin, las áreas en las que estamos menos representadas, platicarán con niñas y jóvenes interesadas en perseguir estas disciplinas. El objetivo es fomentar las vocaciones científicas entre las niñas y las jóvenes, áreas de conocimiento que son estratégicas para el país y que es indispensable ahí el talento de todas nuestras niñas. Faltan científicos y científicas en todas las áreas. Eso lo quiero dejar sentado. México requiere un grupo mucho más grande de científicos de todas las áreas, humanísticas, tecnológicas y de ciencia básica, digamos. Eso, sin duda, hombres y mujeres. Pero ¿dónde nos falta más mujeres? En las áreas de física, matemáticas y todas las ingenierías. Con esto se busca incentivar los intereses y las vocaciones por la ciencia en cada niña, pero desde pequeñas. Las niñas se puedan imaginar como ustedes cuál es el trayecto que deben tomar para ir al espacio, qué decisión deben tomar hoy desde la primaria, desde su comunidad, si quieren ir al espacio, si quieren ser física, química o bióloga. Y para conocer cuáles son los intereses sobre los temas de las niñas de México sobre ciencia, se abrió una encuesta en la página de la Secretaría de Ciencia donde todas las niñas y adolescentes podrán compartir su opinión y sus gustos y que se podrá responder en la página directamente ahí de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación. Bueno, la ciencia dejó también de ser un campo dominado por hombres, como lo veíamos en esta nota también. Las mujeres han ganado terreno en este ámbito con significativas contribuciones a lo largo de la historia y el Instituto Politécnico Nacional reconoció y visibilizó la participación de ellas en la ciencia. Le contamos los detalles que nos presenta mi compañera Judith Hernández. Durante siglos, las mujeres han tenido que abrirse paso entre barreras visibles e invisibles en todos los ámbitos, y el camino ha sido aún más espinoso en el sector científico. Históricamente, muchas mujeres han contribuido al desarrollo científico desde espacios invisibilizados, enfrentando barreras que no estaban relacionadas con su capacidad, sino con estereotipos y desigualdades estructurales. En el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Instituto Politécnico Nacional reconoció sus aportaciones a esta casa de estudios. La historia de nuestra institución se ha escrito con la voluntad inquebrantable de mujeres que rompieron obstáculos históricos y abrieron camino a nuevas generaciones. Con el lanzamiento de la campaña Politécnicas Abriendo Caminos, se busca visibilizar y reconocer su participación en la ciencia, pero también informar sobre las oportunidades que hay para ellas, porque a pesar de los avances en materia de igualdad, persisten estereotipos que asocian la ciencia con el género masculino, lo que influye en que las mujeres no elijan carreras científicas. Según los datos del Foro Económico Mundial, en realidad México ha trabajado bastante en cerrar la brecha de género en educación. Realmente ha habido un avance destacable en la última década, incluso a nivel medio superior hay un poco más de mujeres, 53%, que ingresan que hombres, pero precisamente la excepción son las carreras STEM. Es donde hay menos mujeres. Esta campaña contempla cerca de 200 actividades que se realizarán del 11 de febrero al 8 de marzo en 15 centros de investigación, 19 unidades académicas del IPN y 35 nodos de redes de género. La primera de ellas fue un conversatorio con mujeres politécnicas, moderado por Luisa Cantú, en la que se destacó la importancia de que las mujeres abran brechas para sus congéneres. Ustedes tienen que marcar ese camino para las que vienen detrás. Y en el ámbito laboral y en el ámbito científico, ¿qué es lo que ustedes van a hacer mejor para que las que vienen detrás puedan aprovechar eso? El mensaje para las niñas y jóvenes que quieren dedicarse a la ciencia fue que sigan sus sueños. Que se acuerden que ya ni el cielo es el límite porque existen ingenieras aeroespaciales. 11 Noticias, Judith Hernández. Bueno, no solo en el IPN, en el marco de este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, también la UNAM contribuyó a inspirar a las pequeñas y las mujeres en general en una de las utopías de Iztapalapa. Vamos a ver cómo fue lo que pasó ayer.
La ciencia está más cerca de lo que se piensa. No solo está en las universidades o en los laboratorios. La experiencia científica se vivió en la Utopía en Mellehualco, Iztapalapa. Por primera vez, el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM llevó fuera de sus aulas el programa para inspirar a estudiantes, académicos y a la comunidad. Que las niñas y niños, también las jóvenes, se acerquen a nosotros y vean que la ciencia está más cerca de lo que creen. Con talleres, conversatorios y temáticas se organizaron actividades para inspirar a grandes y chicos. La idea es que vean a las mujeres que estamos haciendo la ciencia. Quienes venimos somos investigadoras, técnicas académicas, estudiantes de posgrado y de licenciatura de la UNAM, que estamos trabajando justamente en la creación de la ciencia. Con actividades orientadas a visibilizar el trabajo de las mujeres científicas, fomentar vocaciones en las niñas y reflexionar sobre los retos de la equidad de género en la producción del conocimiento. ¿Cómo es el Día de la Mujer en la Ciencia y la Niña? Y pues porque a mí me interesa mucho la ciencia. A todas las niñas y a los niños les invito a cuidar plantas. Más bien los movimientos de la Tierra, rotación y traslación. ¿Cómo funcionan? Explayarnos a otros horizontes creo que pues es muy importante porque aquí podemos despertar la curiosidad desde muy pequeños. Madres de familia y estudiantes consideraron positivo este espacio de aprendizaje que permite conocer a la ciencia y actividades temáticas para chicos y grandes. Que más jóvenes, niñas, niños se acerquen a estos lugares a investigar más y de que ellos también tienen la oportunidad de seguir con todas esas investigaciones. Darnos el tiempo para compartir con nuestros hijos algo interesante, algo que les deje un impacto para también el cuidado del medio ambiente. Con imágenes de David Ramírez y Bruno Ruiz, 11 Noticias, Arthur Gutiérrez. Bueno, ahora cambiamos de tema y vamos a hablar del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, impulsado por la Agencia de Transformación Digital. Se le considera que es el más grande de América Latina. Comenzó operaciones este 26 de enero. Su objetivo, de acuerdo con la propia Agencia de Transformación Digital, es formar a una primera generación de 10,000 estudiantes en áreas estratégicas relacionadas con inteligencia artificial, análisis de datos, cómputo en la nube y ciberseguridad. Todo ello complementado con inglés y habilidades socioemocionales, las famosas habilidades blandas. La meta es alcanzar 25,000 egresados el primer año, todos con certificaciones por el Tecnológico Nacional de México. El programa arrancó de manera simultánea en 10 estados, Ciudad de México, en Yucatán también, en 10 ciudades, Mérida, Tijuana, también en el estado de Morelos, en Veracruz, Puebla, Morelia, Oaxaca, Tamaulipas y Nayarit. Se trata de un proyecto sin precedentes en la región latinoamericana que articula los esfuerzos de gobierno, industria, academia para cerrar la brecha de talento digital e impulsar la inclusión, en especial con las mujeres, pues de ellas participantes hay un 60%. Y bueno, el Instituto Smithsoniano de Investigaciones Tropicales anunció que la ola de calor global que ocurrió entre 2014 y 2017 blanqueó la mitad de los corales del mundo. Esta decoloración se debe a la muerte de las algas que viven en ellos, volviéndolos transparentes o blancos y que los debilita y pone en riesgo de muerte. De hecho, el 15% de estos corales murieron en ese mismo periodo. Por esta causa, el estudio se basó en el análisis de 15,000 arrecifes de coral en 41 países, combinando imágenes satelitales de las temperaturas del agua del océano, de los océanos, con observaciones en sitio de los arrecifes recopiladas mediante estudios submarinos y también aéreos. Este proyecto se logró gracias a la colaboración de casi 200 investigadores de 143 instituciones en 41 países. Un ejemplo de que la ciencia puede colaborar. Y bueno, en otro tema, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, la ASEA, reiteró la invitación a gaseros y gasolineros del país para regularizarse en la Ciudad de México y en el Estado de México, en Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Se trata de un programa que se lanzó en diciembre pasado para el Registro Nacional de Instalaciones de Gasolinas y Gas LP, el RENEGAS. Esta iniciativa busca ayudar a los dueños y corregir incumplimientos ambientales como
evaluaciones de impacto pendientes. El trámite es 100% digital vía la plataforma de Renegas, con un procedimiento abreviado y simplificado. Los participantes pueden registrarse durante febrero, marzo y abril. Los beneficios incluyen la reducción de multas si es que hay, evitar clausuras inmediatas y también facilidades para regularizar todos los trámites en los que estén atrasados. Nada, es muy importante, el gas es uno de los grandes energéticos del país. Y esta fue toda la información en 11 Lab a las 6, tantito después de las 6. Que pase usted un gran día. Así es, ya son las 7:30 de la mañana, Carlos. Tu primera nota tiene nombre de película de acción. Peligro en la red, pero es una alerta que no tiene nada de ficción y que sí nos pone en riesgo. Medidas de seguridad. ¿Qué compartimos en redes y cómo garantizamos que esto no caiga en manos que son hackers, robadores de datos, delincuencia organizada? ¿Qué es? Es una combinación de todo. La verdad es que el mundo digital es un mundo paralelo al real, pero los peligros también ahí son reales y se manifiestan en cosas que nos pueden ocurrir desde cuestiones espantosas como un secuestro, hasta que vacíen nuestras cuentas bancarias, hasta que hagan fraudes a nuestro nombre y de repente va uno a sacar un crédito por algo y aparece que ya se tenían créditos por otra cosa que alguien sacó con nuestros datos. Todo lo que hacemos en la red deja un rastro, eso sí hay que decirlo. Todo, absolutamente todo. Y hay cuestiones legales, se hace a veces de manera legal cuando nosotros donamos nuestros datos a una plataforma, a una app. Por eso decíamos al final, si usted no paga por ese video que está viendo de ese gatito simpático que a usted le pareció, en realidad nada es gratis, ¿no? Lo que ocurre es que nuestro pago es el dato que estamos dando. Esos datos se usan para publicidad, se usan para entender patrones de consumo que empresas compran y uno está cediendo esa información, pero también está el riesgo ilegal, que es software donde nosotros caemos, el famoso phishing, donde ponemos una copia de una página que parece completamente legal. Exacto. Y no, ocurrió hace muy poco. Ha ocurrido en todo el mundo. En México hubo una oleada hace realmente muy poco de hackeos a personas y también a instituciones. Sí, además ahora que hablas de instituciones, fíjate, los bancos, en el caso de las compras por internet, muchos bancos no te permiten hacerlas si no haces primero una serie de requisitos, que bueno, terminas ahorrándote un dinerito porque después dices, de tanto trámite que me pide el banco, pues ya mejor ya olvido mi compra, pero te están reiterando una y otra vez en tu celular esas plataformas o esas empresas de ventas, en este caso en particular, te están retratando constantemente la imagen de lo que tú alguna vez checaste. Bueno, quizá termines comprándolo, pero a lo que voy es a lo que tú estás diciendo, doble autenticación. Hay empresas que sí se preocupan por sus usuarios en plataformas digitales, como creo que es en el caso de los bancos, y si hay fraudes tratan de resolverlo de la manera mejor posible, pero hay otras que no, y entonces nos puede ganar el clic, y si no tenemos precaución, estamos pendientes que los niños no utilicen mal los aparatos y los celulares, pero nosotros como adultos también no tenemos ninguna precaución. Cerrar las aplicaciones también es importante, porque muchas veces cuando se filtra alguna información o algún software malicioso, se jala toda la información de las aplicaciones que dejamos abiertas. Entonces, tú lo decías también, la doble autenticación, doble seguridad, los dos pasos famosos, es importante hacerlo. Nos parece que es ridículo hasta que perdemos nuestra cuenta de Facebook, perdemos nuestra cuenta bancaria, acosan a nuestros familiares. No lo hagamos, tengamos cuidado en la red. El peligro es real, aunque sea el mundo virtual. Sí, así es. Buena frase. Con esa nos quedamos. Gracias, Carlos. Nos vemos pronto. Te vemos pronto, la próxima semana. Gracias y buenos días. Álvaro Cueva y sus recomendaciones para disfrutar en casa de lo que transmite nuestra señal, el 11. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo se la está pasando? ¿Cómo está la familia? Soy Álvaro Cueva y estas son mis recomendaciones. ¡Apúntele! Inicio muy en grande. ¿Con qué? Con 11 noticias a las 2 con Luisa Cantú. Sí, es de lunes a viernes, precisamente a las 2, a las 14 horas. Y yo, bueno, no quepo en mí de la alegría porque Luisa sí le sabe, y tiene carácter y tiene presencia. Sí hay que verla, sí hay que estar ahí. Sábado 14 de febrero, conciertos de mi amadísima Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional.
Es una nueva temporada, es una superproducción, es una oportunidad de oro para celebrar ese 14 de febrero porque además tienen sorpresa. Yo nada más utilizaré la palabra fantasía. Usted no se lo pierda. Domingo 15 de febrero, 20 horas, 11 Noticias Dominical. Quiero felicitar públicamente a Estefanía Cuartino porque está haciendo un trabajo memorable. Usted no está para saberlo, ni yo para contarlo, pero es un espacio periodístico que está triunfando. Los números no mienten. Y es que en otros lados suponen que los domingos no hay noticias. ¿Quién sabe por qué? Domingo 15 de febrero, 21:30 horas. Le voy a contar el chisme. Yo soy jurado, he sido jurado de muchos festivales de televisión. Y de repente, en una de estas aventuras, me topo con una serie argentina hecha por medios públicos impresionante, realmente impresionante. Se llamaba El Método, Principio de Identidad. Ya la tenemos aquí en Canal 11 y yo quiero que la vea porque no le pide nada, absolutamente nada, a las mejores series de esas plataformas carísimas internacionales que andan por ahí. Me llena de orgullo que sea de un medio público, pero me llena más de orgullo que sea de un medio de Argentina porque usted sabe, por allá se la están pasando mal y esto es un acto de rebeldía. Martes 17 de febrero, 20:30 horas. ¿Puede haber algo mejor que tríptico? A mí me fascina esta propuesta porque nos ayuda a entender el arte, pero a conocer a los artistas como no ocurre en ningún otro espacio. Imperdible. Es poco. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el menú de esta semana? ¿Le gustó? A mí me encantó. Nos vemos la próxima con más, con mucho más. Hasta entonces, muchas gracias. Ahí está lo que puede ver en nuestra pantalla. Vámonos para hablar del buzón tributario. El Pleno de la Suprema Corte validó que este mecanismo, este sistema que pone a nuestro servicio el SAT y también lo que tiene que ver con normatividad de contabilidad electrónica que está previsto en el Código Fiscal de la Federación, se hubiera aprobado mediante un proyecto de la ministra Sara Irene Herrerías. Se resolvió que el código no viola los principios de autoridad y la división de poderes. La ministra consideró así que el buzón tributario tiene una finalidad fundamental y hay que revisarlo. Integrar un sistema electrónico de contabilidad estándar que permite, por una parte, facilitar el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Ahí nos llegan todos los avisos de que hay que presentar la declaración, cómo se encuentran nuestras devoluciones, en qué términos viene también el pago de impuestos. Y además, otra de las virtudes de este buzón tributario es agilizar todos los procedimientos de fiscalización. La página del SAT es muy amigable, se pueden meter directamente ahí si necesitan renovar su fiel, si quieren sacar una cita, ya si tienen más dudas de cómo presentar su declaración, que lo vamos a tratar más adelante porque ya viene el tema. Pues lo pueden hacer directamente en las oficinas. En fin, creo que nos tenemos que familiarizar con la tecnología, pero sobre todo con el tema del cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. Hablemos de temas educativos. El Bachillerato Nacional se fortalece. Hay una oferta de 225 programas técnicos, tecnológicos y laborales que garantizan a los jóvenes una formación pertinente. Inicia en Palacio Nacional la conferencia. Vamos para allá. Regresamos al estudio con más noticias esta mañana aquí en el 11 para hablar de lo que ocurrió en el Senado, un debate extenso donde se estaba discutiendo cómo reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. El Pleno del Senado finalmente hizo su parte como Cámara de Origen, aprobó de forma unánime esta reforma para establecer una jornada de 40 horas a la semana. Sin embargo, la reducción, sabemos, va a ser progresiva entre 2026 y 2030, 2 horas cada año, y de acuerdo con el dictamen, esta reforma beneficiaría a 13.5 millones de personas trabajadoras. Además, la Organización Internacional del Trabajo ha señalado que México, nuestro país, ocupa un lugar muy destacado entre los países de América Latina con la jornada laboral más larga, trabajando entre 45 y 48 horas a la semana. Esto puede cambiar si los diputados dan el sí. Es Luis Valdés con los detalles esta mañana. Esta reforma a más de la mitad de los trabajadores de México no les va a beneficiar absolutamente en nada.
Cuando ustedes tenían el poder eran tan cínicos que buscaban convencernos de que con un salario de 80 pesos una familia podía salir adelante. Reducir las horas no sirve de mucho si no se garantiza un descanso verdadero. No podemos permitir que el descanso se negocie. Los del PRIAN, ellos fueron quienes decidieron que el Estado debía ser mínimo, y ahí sí comenzó un ataque en contra de las trabajadoras y los trabajadores mexicanos. El Senado aprobó por unanimidad la reforma que reducirá de 48 a 40 horas la jornada laboral. ¡Vivan los derechos de los trabajadores! ¡Viva la jornada laboral de 40 horas! A partir del siguiente año, la reducción será de 2 horas. Así se llegará a 46 horas y así cada año hasta alcanzar las 40 horas a la semana en el 2030. La reforma concede un día de descanso por 6 de trabajo. Los trabajadores podrán laborar hasta 12 horas extras a la semana, distribuidas en hasta 4 horas diarias. Estas se pagarán al 100% de la hora ordinaria y si el tiempo extra supera este margen, los empleadores deberán pagar 200% más de la hora ordinaria. Y las personas menores de 18 años no podrán trabajar horas extras. Durante las 6 horas de debate, la reforma fue defendida por el bloque mayoritario, integrado por Morena, Partido del Trabajo y El Verde. Esta reforma tiene nombre y apellido. Son las y los trabajadores que salen de casa antes de que amanezca y regresan cuando ya es de noche. Son las mujeres que además de jornadas extensas cargan con la mayor parte de trabajo de cuidados no remunerados. Y aunque el PRI y el PAN se dijeron a favor, en sus posicionamientos acusaron que es una medida electorera. La reforma laboral que hoy se discute en este Senado destroza las expectativas de millones de trabajadoras y trabajadores de México. Sabemos que esto es un avance absolutamente insuficiente. Entonces, esta es una simulación, es una narrativa electoral. El dictamen fue avalado y ahora pasa a la Cámara de Diputados para su revisión y eventual aprobación. 11 Noticias, Luis Valdés. Y efectivamente, por la noche la Cámara de Diputados recibió esta minuta de la reforma laboral. Previamente, el Pleno en San Lázaro ya había aprobado turnarla de inmediato a Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y del Trabajo, donde se va a analizar sin retrasos administrativos. Esto aseguran las y los legisladores. Un trámite que se va a formalizar en la próxima sesión que está programada para el martes 17 de febrero. La próxima semana ya podríamos saber si tenemos o no una jornada laboral de 40 horas aquí en México. Los empresarios, la iniciativa privada, que son los encargados también de hacer cumplir esta ley. A nombre de ellos habló el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra, externando su respaldo a la reforma laboral, señalando que fue una buena medida, que la reducción de la semana laboral fuera de 48 a 40 horas, pero sí, dijo, debe realizarse esto de manera gradual. Parece que sería aplicable al 1 de enero del 2027 y a partir de ahí hasta el 2030 una reducción de 2 horas por año. Esto permite a las empresas adaptarse. También indicó que continúa el diálogo para que esta reforma beneficie a sectores estratégicos como el sector turismo y la minería, donde las jornadas laborales, subrayaron, llegan incluso a ser de 24 horas. Estas palabras fueron en la inauguración de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento que se realizó aquí en la Ciudad de México. Ahí estuvo presente también el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, José Medina Mora y Casa, quien habló del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Habrá un acuerdo porque el tratado, el TEMEC o USMCA para los americanos es conveniente para ambos países. El tratado, dijo, es conveniente para ambos países, pero también celebró el Plan de Inversión en Infraestructura para el Bienestar 2026-2030 anunciado por la Secretaría de Hacienda, el cual contempla una bolsa de más de 5,000 millones de pesos para fortalecer la infraestructura en materia de energía, de trenes, de carreteras, de puertos. También se habló de salud, de dotación de agua y de educación, entre otros temas. 722,000 millones de pesos este año adicionales a lo que está en el presupuesto, la mitad para energía,
y la otra mitad son carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, en donde hay inversión privada y hay inversión mixta. También este grupo de 20 grandes empresarios que van a invertir es buena noticia para México. Vámonos con asuntos de salud. El llamado a vacunarse es muy importante en todo el país contra el sarampión, en particular donde están los brotes en algunas entidades que se han identificado. Los centros de salud están disponibles, tienen vacunas suficientes y seguras, pero también hay puestos de vacunación que se han instalado en puntos estratégicos donde las y los ciudadanos pueden circular y al mismo tiempo aplicarse esta dosis contra el sarampión. Vamos a ver la historia. Una participación copiosa se registra en los puntos de vacunación contra el sarampión. Antes de la hora indicada para iniciar el servicio en los centros de salud del IMSS Bienestar en la Ciudad de México, desde muy temprano las personas ya hacían fila para esperar su vacuna. ¿Usted vive por aquí? Pues aquí de Azcapotzalco sí. ¿Le costó trabajo encontrar un módulo donde tenga la vacuna? Pues en realidad no, porque hablé a 079 y ahí en el 079 me dieron las colonias y entonces la que me queda más cerca es, bueno, mi clínica 13 y me queda cerca es el Galo Soberón. Vine a las 5 de la mañana, pero no había nadie y como hacía mucho frío me regresé a casa y ahorita regresé a las 7 de la mañana y ya encontré que ya había fila. Y ya nos dieron las indicaciones que van a revisar cartilla y que tal vez si alcanzamos vacuna. Padres y madres de familia con niñas o niños en brazos acudieron a completar su esquema de vacunación. Es una excelente estrategia, muy importante para los niños. No hay que olvidar que es una enfermedad mortal para ellos. Pues traje ahorita a mi hija a la vacuna porque es menor de edad. La campaña de vacunación del gobierno federal incluye puestos de vacunación en el metro, como este en la estación 18 de marzo al norte de la capital del país. Bastante accesible para todos, o sea, el metro es un medio de transporte muy masivo, entonces me parece muy bien que se pongan de este tipo de acercamiento a la población y además en horarios donde nos estamos moviendo en todo el tiempo. Para las personas con movilidad reducida, se han habilitado las brigadas de vacunación de a pie, que van casa por casa a inmunizar contra el sarampión. Vamos a ir a vacunar a personas de 10 a 49 años contra sarampión, rubiola y parotiditis. ¿Estas personas no pueden acudir a esta unidad, por eso es que va la brigada? Sí, exactamente, por eso vamos nosotros a donde están ellos para que sean vacunados. Para esta campaña de vacunación, México cuenta este año con 28 millones de dosis de vacunas disponibles para aplicarse. Con imágenes de Cristian Meléndez, 11 Noticias, Araceli Aranday. La atención a niñas, mujeres, jóvenes que sufren de violencia tiene un lugar al que pueden acudir, se llama Centro Libre. En este caso en Ecatepec se abrió para que ellas acudan y además sepan que cuentan con la asesoría y el apoyo de más mujeres con las que pueden relacionarse y hablar precisamente de esta situación que las aqueja. Así funciona el Centro Libre en Ecatepec. En la colonia La Presa, en Tolpetlac, municipio de Ecatepec, viven más de 4,000 mujeres quienes sostienen la vida cotidiana en estas laderas que crecieron sin descanso. Hay mucha necesidad en la colonia La Presa por lo mismo, porque hay muchos papás que trabajan. Papá y mamá trabajan y los niños se quedan solos. Y no hay quien los cuide, no hay quien vea por ellos. Ellas perciben carencias y falta de garantía a sus derechos. A veces también lo que sufrimos como violencia es por también la parte apartada, es lo que te digo, pues aunque sí contamos con un módulo de nuestras autoridades, pues también el que nos informen, ¿no?, sobre nuestros derechos, el que nos hagan llegar hasta acá, pues uno se informa y sabe. Porque sí, yo creo que aquí también se sufre mucho tipo de violencia. Estamos en la parte alta donde pues nos falta mucho transporte, en su momento dinero, porque a veces no es un transporte, son 2 o 3 transportes. Ecatepec enfrenta índices de violencia contra las mujeres. El año pasado concluimos con 3, por ejemplo, feminicidios, no se comparan con los años pasados, y en temas de violencias hacia las mujeres, por supuesto que
que también vamos a la baja, estamos hablando de por lo menos un 22% a la baja en lo que son lesiones dolosas contra mujeres. Eso motivó la llegada del primer centro libre Ecatepec. Por lo menos a lo largo del sexenio, pero además la conozco, entonces seguro me dirá que este año, por lo menos abrir 2 centros libres más en Ecatepec. Son espacios que van a crecer en su red de servicios. Compartirte además, Azucena, que estamos a nada de que lleguen a todos los centros libres una biblioteca del Fondo de Cultura Económica. Vamos a vincularlo con la Bolsa Nacional de Empleo y hay vinculación con el INEA por si hay mujeres que quieren terminar de estudiar. Las infancias podrán asistir a clases de box y talleres de tareas. Las mujeres aprenden repostería, corte y confección y contarán con asesoría jurídica y psicológica de forma gratuita. Y más que nada los talleres, ¿por qué? Porque hay muchas mujeres que luego no tenemos los recursos necesarios y pues es un aprovechamiento ahorita. También apoyamos mucho, ¿no?, al ingreso al hogar, ¿sí? Y es una manera también que desde casa pues podemos trabajar. Tomar este tipo de cosas, aparte de que nos ayuda a mejorar o a poder hacer un ingreso extra, nos ayuda a liberarnos de muchísimas cargas que traemos. Yo voy a invitar a mis hijas. Con imágenes de Christopher Dávila y Yair Maya e información de María Fernanda Ruiz, 11 Noticias. Vamos a Oaxaca, donde autoridades sofocaron un incendio registrado este miércoles en la zona arqueológica de Monte Albán. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Secretaría de Cultura, este fuego que vemos en las imágenes, que se ve pues muy fuerte, se detectó en los pastizales de las faldas del Cerro de Santa Anita. A este lugar llegaron de manera oportuna brigadas de combatientes, quienes apagaron el fuego. Las autoridades informaron que afortunadamente no se reportaron daños, no hay personas afectadas y también el patrimonio histórico está intacto. El Bachillerato Nacional se está fortaleciendo de manera constante. La oferta actual son 225 programas técnicos, tecnológicos y laborales orientados a garantizar a las y los jóvenes una formación pertinente y sobre todo su vinculación con el campo de trabajo. Así les ofrecen mayores oportunidades para que sigan preparándose académicamente y tengan opciones para insertarse en el mercado laboral. El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, precisó que estas 225 formaciones académicas se imparten por lo pronto en 8 subsistemas de educación media superior y están alineadas con los objetivos del Plan México, pero también con los polos de desarrollo económico para el bienestar. Esto a su vez permite responder a las vocaciones productivas regionales, que cada joven de su entidad se quede a trabajar ahí y pueda tener oportunidad de estudiar y al mismo tiempo contribuir con el desarrollo nacional y acciones estratégicas para ello. Mario Delgado también subrayó el papel del Consejo Académico para la transformación de la educación tecnológica y profesional media superior, que está creado, dijo, para consolidar y sobre todo actualizar las formaciones académicas. 225 opciones para las y los jóvenes son muy importantes. Y explicó que gracias al trabajo del Consejo se suscribió también un convenio de colaboración con instituciones como la UNAM, el Politécnico y la Universidad Autónoma Metropolitana, que están participando como avales académicos de estos programas del Bachillerato Nacional. Así que hay que aprovechar estas oportunidades. Porque el amor es un derecho en todas las personas y las formas de amar también. El gobierno de la ciudad abrió 600 lugares adicionales para las parejas que se van a dar el sí y deseen participar en bodas colectivas aquí en la Ciudad de México. La fecha, el próximo sábado, 14 de febrero, el trámite es gratuito y pueden realizarlo hasta este jueves 12 de febrero o hasta que se agoten estos 600 lugares disponibles. Ante los juzgados civiles de las alcaldías o el área del juzgado central de la Dirección General de Registro Civil de la Ciudad de México pueden hacer este trámite. Vamos a hablar de los requisitos. Las parejas que se quieran casar en estas bodas colectivas tienen que entregar copia certificada del acta de nacimiento de las personas solicitantes, un comprobante de domicilio de su alcaldía no mayor a 3 meses, tiene que ser en original y copia.
También deben presentar identificación oficial vigente de ambas personas, original y copia, un certificado del registro de deudores alimentarios morosos para ver que no hayan incurrido en este tipo de conductas. Lugar y hora en que se van a realizar las bodas colectivas, pues se va a definir pues ya en las próximas horas. La cita es para el sábado 14 de febrero. Vámonos a despedir con un resumen de noticias a las 9:25 en la hora del centro. Autoridades federales de Estados Unidos anunciaron el fin de la ofensiva contra personas migrantes en Minneapolis. El anuncio fue hecho por el llamado zar de la frontera, Tom Homan. La presidenta Claudia Sheinbaum habló sobre la aprobación de la reforma laboral en el Senado de la República. Fue un acuerdo entre sindicatos y empleadores. Marat lo trabajó muchísimo y logró este acuerdo y al mismo tiempo el aumento salarial del salario mínimo de este año. Y entonces el próximo año son 2 horas, el 28 otras 2 horas, el 29 otras 2 y ya el 2030 inicia el año. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México refuerza su sistema de videovigilancia, va a instalar nuevas cámaras conectadas al C5 afuera de la terminal para aumentar la seguridad de las y los usuarios. Elementos de la Marina capturaron a 9 presuntos integrantes de la delincuencia organizada en la comunidad de Limoncito, en Culiacán, Sinaloa. Hace unos minutos, en el icónico malecón de La Habana, llegaron ya los buques de la Armada de México con ayuda humanitaria, más de 800 toneladas enviadas por el pueblo mexicano y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. La ayuda a Cuba ya está por allá. Antes de despedirnos, queremos enviar un saludo y un abrazo con mucho cariño a nombre de todo el equipo de 11 Noticias, a nuestra compañera Elvira Angélica Rivera. Lamentamos profundamente el fallecimiento del señor Diego Rivera Sandoval, es el abuelito de Angélica. Le deseamos pues que la familia encuentre pues pronta resignación a esta pérdida. Desde aquí, para Elvira Angélica Rivera, para toda su familia, nuestras más sinceras condolencias. Descanse en paz el señor Diego Rivera Sandoval.